Comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Federación de los Trabajadores de la Salud de Pichincha denuncia que los profesionales de esta área se encuentran en estado de indefensión producto de una sobrecarga laboral, carencia de prendas de protección, limitación de transporte, horarios extendidos, estrés laboral y además el constante peligro de contagio de coronavirus de varios de sus compañeros. Frente a este panorama y a través de un escrito enviado al señor Sergio Mera, coordinador zonal 9, solicitan apoyo para fortalecer hospitales, distritos, centros y puestos de salud con el fin de brindar una atención de calidad a la ciudadanía y cuidar de su integridad al mismo tiempo. Además, exigen que el presidente de la República cumpla con el informe técnico con fecha 26 de abril, donde se debían reintegrar a su trabajo a 1.519 servidores de la salud que sin justificación alguna fueron despedidos a nivel nacional. A esto se suman otros pedidos puntuales que los conoceremos esta mañana con Joaquín Chaluiza, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud de Pichincha, quien ya se encuentra conectado con Punto Noticias Primera Emisión vía Skype. Bienvenido. Universal. 8:17, bienvenido Joaquín Chaluiza, presidente de la Federación de Trabajadores. Es así como acaba de describirnos nuestra compañera Diana Dávila la situación que viven los trabajadores de la salud de Pichincha. Por favor, su testimonio, le escuchamos. Buenos días a la audiencia de Radio Pichincha Universal. Gracias por la oportunidad y por la invitación. Efectivamente, cogiendo ya a nivel nacional también información, el día de ayer salió una información de parte del Colegio de Médicos de Guayas, por ejemplo, ya son 80 médicos los que han fallecido y 13 compañeros nuestros de obreros, trabajadores también fallecidos ya por efectos de contagio del coronavirus. Esta es la realidad que estamos viviendo en todo el país, no es una cuestión de carácter político, son denuncias concretas. Nosotros no el día de hoy, sino permanentemente, desde mucho más antes incluso de la afectación de esta pandemia, hemos denunciado la política de descuido y de destrucción del Sistema Nacional de Salud. Hablando de prendas de protección, por ejemplo, esto es algo que debe darse permanentemente en el sector de la salud, como política mismo de seguridad e higiene del trabajo. Pero siempre tenemos un problema que es el choque con el presupuesto que se recorta anualmente, entonces se da prendas de protección sin hacer casos a los informes de las comisiones respectivas en cada unidad. Es decir, se da lo que alcanza a darse, no lo que se necesita. Y hoy vemos, pues, que con la afectación de la pandemia, vemos que el problema ha florecido, ha salido a luz lo que ya nosotros decíamos, ¿no? Con todas las consecuencias de afectaciones a nuestra salud. Nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, hemos aceptado horarios extendidos, sabemos lo complicado del transporte, el problema de alimentación, pero también exigimos y pedimos de parte del Ministerio de Salud comprensión para superar estos inconvenientes. Señor Chaluiza, buenos días. Les saluda Licenia Espinel. De todos estos días hemos hablado de la falta de insumos de protección, de equipamiento de protección para los médicos, pero ¿qué pasa con los trabajadores de la salud que también, al igual que los médicos, están expuestos a contagiarse de COVID-19? ¿Cómo está dirigido el equipo de protección hacia las personas que se dedican, por ejemplo, a la limpieza de hospitales, al traslado de los residuos médicos? ¿Cómo están trabajando ellos y cuántas personas entre los trabajadores de la salud, me refiero a personas que realizan la limpieza, a personas que manejan estos desechos tóxicos, están contagiados? Mire, decir una cantidad exacta de contagiados no podría, porque esa es una información muchas veces reservada. Entonces no tenemos una cantidad. Ya nos enteramos en el caso de fallecimientos por ya las estadísticas que están dando. El trabajo que se viene haciendo permanentemente en salud sobre limpieza siempre ha tenido problemas, permanentemente. Primero por el tema de externalización. Hay un 70-80% de limpieza que está externalizada y vemos con mucha preocupación que las empresas externalizadoras no entregan los insumos y las prendas de protección debidas a los trabajadores.
En lo que compete ya a trabajadores del Ministerio de Salud que aún se mantienen haciendo esas funciones, también tenemos ese problema. Los comités de salud del trabajo, de seguridad de trabajo, que llegan a acuerdos y se dice la prenda que se necesita y los insumos que se necesita, pero el momento ya de ejecutar nos llegan otro tipo de prendas que no tienen nada que ver y que tampoco nos protegen. Hoy es permanente el cambio de mascarillas, el cambio de prenda, y esto es lo que no se abastece, nos falta totalmente esas prendas de protección. ¿Cómo debemos entender? Primero usted señaló, señor Chaluisa, que hay un debilitamiento permanente por parte del régimen hacia el sector de la salud. Tanto así que en febrero del año anterior se despidieron a cerca de 3.000 trabajadores del sector de la salud. Se pretendió un reintegro de la mitad al menos, unos 1.500. El Ministerio de Finanzas aceptó en primera instancia, pero luego no dio los recursos, que eran 84 millones. Ahora, si es que así están las cosas, con la crisis de sanitaria que vivimos, ¿cuáles son las demandas reales que tienen entonces de trabajadores, de servidores de la salud, actualmente provincias como Pichincha, como Guayas o en todo el país? ¿Qué nos puede dar a conocer al respecto? Bueno, cuando se dio este proceso, yo estaba de presidente de la Organización Sindical Única Nacional y viví lastimosamente todo esto que pasó en el Ministerio de Salud. Pero hay que hacer un retroceso, ¿no? Esto para nosotros es crónica de una muerte anunciada. El Estado en sí, una vez que recibe en el 2017 un presupuesto elaborado en el 2016 con el gobierno anterior, conjuntamente recibe un legado también. Además de la infraestructura sanitaria que existía de unidades, recibe 19 nuevas unidades, 28 unidades repotenciadas y más de 70 centros y puestos de salud, lo que hace que el sistema público se haya fortalecido en esos años, ¿no? Hay una demanda de más de 50 millones de atenciones directas con eficiencia y calidad. Del presupuesto que tenemos en el 2017 se va reduciendo en 2018 y 2019. Quiero poner ejemplos. En el presupuesto para el 2020, en la partida de gastos de personal, se reducen cerca de, total, 100 millones de dólares. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque no se van a llenar vacantes, no se va a contratar y se ha deteriorado totalmente el sistema. O sea, no hay recursos económicos para sostener. Efectivamente, nos preocupan dos cosas, ¿no? Una, la coincidencia en las disposiciones y en los acuerdos que llega con el Fondo Monetario Internacional en el concepto de reducción del Estado. Concomitantemente a eso comienzan los despidos. Los despidos no es la información que yo les envié y que tenemos acá, es el golpe que nos da en marzo del 2019. Pero los despidos son cada mes, son cada semana, cada 15 días, permanentemente en salud. Ahora, en lo que concierne a esto, nosotros hemos entregado una serie de pedidos, tanto al Ministerio de Salud y tanto a la zonal. ¿Cómo refortalecer? ¿Cómo salir? ¿Y en qué condiciones nos agarra esta pandemia? Efectivamente, en el 2019 se despiden cerca de 3.000 trabajadores, profesionales y empleados del Ministerio de Salud. Todos ellos necesarios. Se despide sin un solo fundamento técnico. Luego de que nosotros hacemos las marchas respectivas, los reclamos en la Presidencia de la República, se conforma una comisión y recién en estas comisiones, en estas actas, se resuelve conformar una comisión para elaborar un informe técnico. En el informe técnico se buscaron 10.000 pretextos no válidos para no poner a todo el personal y llegamos a un acuerdo de que se reintegren 1.519 en el informe técnico. Pero previo a eso se integraron más o menos 300 compañeros que estaban en indefección, es decir, madres embarazadas, o trabajadores que tenían familiares en estado de invalidez, de discapacidades, etcétera, etcétera. Se logra reintegrarles a ellos porque estaba violándose la ley y llegamos a los acuerdos. Firman los documentos dos delegados del Ministerio de Gobierno, de la Secretaría de la Política que existía en ese momento, firman los delegados del Ministerio de Salud, firmamos nosotros y se coordina con el Ministerio de Finanzas la restitución de los fondos.
El momento en que vamos a finanzas, primero no dieron la cara, luego dijeron que estaban de acuerdo con que se reintegren, pero que el dinero y los recursos económicos tenía que ponerlo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud depende presupuestariamente de los fondos del Estado, no genera dinero el Ministerio de Salud. Por lo tanto, era decir, no queremos reintegrales y nosotros estamos exigiendo permanentemente el reintegro. A esto se suma que hace 2 o 3 meses más o menos, sin motivo alguno, se elimina un acuerdo que tenían con la República de Cuba y se despiden 400 profesionales, especialistas. Hasta el día de hoy no se ha podido llenar esas vacantes, no se ha podido contratar personal por 2 motivos. Primero, porque no existen recursos económicos, pues vuelvo a decir, la partida de gastos de personal está totalmente recortada en $100 millones para el 2020. Y segundo, que no hay profesionales especialistas en el país. Porque los especialistas, para el Ministerio de Salud, perdón, porque los especialistas por los sueldos prefieren trabajar en el sector privado o salen del país. Entonces hay que sumar también 400 especialistas directamente menos en el Sistema Nacional de Salud. Al Ministerio de Salud permanentemente le hemos estado diciendo la necesidad de estos recursos y todos los que se han ido despidiendo en el camino. Entonces nosotros tenemos una brecha de talento humano muy alta que origina recarga laboral, que origina que los compañeros no puedan salir de vacaciones en todos los niveles, que haya funcionarios que tengan que hacer 2, 3 funciones, que haya compañeros trabajadores que tienen que duplicar su trabajo. Estas son las consecuencias. En esta debilidad, ¿no es cierto?, de falta de presupuesto económico nos agarra la pandemia y se comienzan a violentar todas las leyes. El artículo 361 de la Constitución de la República reza que el ente rector de la política es el Ministerio de Salud. Sin embargo, todos los días vemos que es la señora ministra de Gobierno, el señor Michelena, el vicepresidente de la República, los que salen al show a ganarse las fotos, a dar los informes respectivos, cuando todo el sistema debe estar coordinado por el Ministerio de Salud en este momento. Señor Luisa, en este sentido, ¿usted cree que hay posibilidades de este reintegro, tomando en cuenta todo el escenario que usted nos ha narrado, posibilidades de que ese personal, tomando en cuenta la situación económica del país actualmente y la necesidad que hay de este personal para atender esta crisis, pueda ser reintegrado, por un lado? Por otro, ¿qué está pasando con las jornadas de trabajo que enfrentan al momento los trabajadores de la salud? ¿Alguien controla que ellos tengan el descanso debido, que esto no genere un problema adicional de salud también a este personal? Bueno, nosotros no vemos voluntad política para el reintegro ni para la contratación. ¿Y dónde vemos que no hay prioridad política? Porque se argumenta que no hay dinero. Pero hace pocos días se acaba de pagar $320 millones a los tenedores de deuda externa en el país, cuando la propia Constitución de la República reza que todos los recursos, el motivo de la declaración del estado de excepción es la pandemia. Por lo tanto, para el motivo por el que se declara en estado de excepción, los recursos deben canalizarse. Es como la guerra. Cuando hay la guerra, todo se canaliza para infraestructura de guerra. Entonces, hoy estamos en una cuestión de pandemia. Por lo tanto, todos los recursos económicos debían canalizarse a lo que es salud, a la atención de salud, al Sistema Nacional de Salud. Pero que lo primero que se hace es pagar a tenedores de deuda externa. No solo nosotros, hemos dicho claramente, hemos pedido que se trabaje una mora para el pago de la deuda externa o se condone la deuda en efectiva. Entonces, al no haber una posición, una voluntad política del gobierno nacional, demostrada en que se priorizó el pago de deuda a los tenedores de los bonos, entonces no vemos una situación de solución estructural. Porque decir, meterle la mano a los ecuatorianos y decir vamos a descontar a los trabajadores, vamos a descontar a los asambleístas, vamos a descontar a los funcionarios, es meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. No es la solución que el pueblo necesita, que el país necesita. El país necesita que el Ministerio de Finanzas del Gobierno Nacional entregue los recursos que necesita el Ministerio de Salud, primero poniendo los $633 millones que son el desfase producto del no cumplimiento de lo que dice la Constitución, segundo, respetando la proforma presupuestaria del 2020, y tercero, poniendo recursos extraordinarios para enfrentar esta pandemia. Eso es lo que se debe hacer para trabajar mejor. En lo particular que usted me pregunta,
Sí, vamos a tener problemas de salud con los compañeros, sí, por las jornadas extendidas. Además, hemos hecho la denuncia de que es pésima la alimentación que se está dando, porque hay turnos que estamos haciendo de 24 horas y la alimentación que nos están entregando es pésima. Entonces, este problema se está enfrentando con una voluntad de trabajo de todo el sector de la salud, de los profesionales, de los empleados, de los trabajadores, duplicando jornadas, haciendo todos los esfuerzos posibles con la cuota que ya tenemos, ¿no? O sea, en Guayaquil, médicos han dicho son 80 los muertos, nosotros en Guayaquil conocemos 13 muertos ya de lo que corresponde a trabajadores, y queda ya en la responsabilidad, ¿no es cierto? Porque el estado de excepción, la cuarentena, es para evitar que colapse el sistema de salud, que colapse la demanda en las unidades, esa es la cuarentena. Entonces también ya está en los ecuatorianos, en los habitantes, de las personas, cuidar esta cuarentena, cumplirla, para facilitar el trabajo ya en las unidades. Hay una denuncia al respecto, un segundo, Guacho, hay una denuncia respecto a que los médicos que han sido diagnosticados con COVID-19, después de los 15 días que les precisan el aislamiento, les obligan a volver para que sigan atendiendo a pacientes. ¿Usted conoce algo al respecto de esta denuncia que se genera precisamente desde el Colegio del Guayas? Conozco la denuncia, no le podría decir que conozco de primera fuente, conozco la denuncia, es lo que yo conozco, no podría decirle yo la situación. Pero lo que sí puedo decir es de mis compañeros directamente, por ejemplo, acá en Pichincha es doblar turnos, ¿no? En condiciones no favorables de transporte, de alimentación. Esa sí es una realidad, eso nos va a pasar factura a la salud a futuro de los trabajadores, ¿no? Si no son contagiados en el momento. Sería una última pregunta de mi parte. Ustedes están reclamando que se proceda a los ascensos y cambio de funciones de acuerdo a sus capacidades del personal de servicio de la salud. ¿Lo hacen ahora o esto ha estado represado siempre? Bueno, ¿lo hacen por emergencia? No. Nosotros estamos en con una brecha de personal muy alta en el Ministerio de Salud desde hace algunos años. Ha habido jubilaciones de todos los niveles, profesionales, trabajadores, empleados. En todos los niveles, primero ha habido jubilaciones. Ha habido desvinculaciones que han ido mermando el número de trabajadores y por ende la capacidad de funcionar al 100% en las unidades. Entonces, nosotros hemos hecho algunas propuestas. La primera es contratar personal. La segunda es restituir a quienes han sido despedidos. La tercera es estas alternativas que usted me ha señalado. Por ejemplo, tenemos compañeros que se han ido capacitando en todos estos años por las facilidades que la ley nos ha dado en distintas experticias como auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio, auxiliares de farmacia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que decimos es hora de un ascenso, porque muchos de estos compañeros incluso están laborando ya en esas funciones, entonces es necesario regularizar esa situación. La otra es que tenemos miles de trabajadores y profesionales también en contratos ocasionales y contratos provisionales. Entonces, en este momento el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, el ministro, tiene en sus manos con la ley, simplemente, porque esto no va a costar, porque están los sueldos ahí, simplemente ya dar el contrato definitivo a los profesionales, trabajadores y empleados de la salud para que se fortalezca el sistema público de salud. Pero las propuestas que usted me dice son internas y hemos dado fuentes y está financiado para que los compañeros asuman esa responsabilidad y haya una mejor calidad de atención al usuario. Sin duda, eso es lo que hace falta, dadas las circunstancias de la crisis sanitaria del Ecuador y atendiendo lo justo, lo lógico, como es a quienes están en la primera línea de enfrentamiento a esta epidemia de coronavirus. Gracias a Joaquín Chaluisa, presidente de la Federación de los Trabajadores de la Salud de Pichincha, por haber atendido esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Radio Pichincha y que nos permite llegar a los ecuatorianos, a los pichinchanos y también a los compañeros trabajadores. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta una próxima oportunidad también a usted. Son las 8:35, a la pausa y ya volvemos con más. Punto Noticia.